Potosí es una ciudad muy contaminada a causa por la industria y por ello puede considerarse una causa de enfermedades. Y nosotros queremos saber más sobre el tema y le haremos unas preguntas. Muy bien, claro que sí, Camila. Para adentrarnos más al tema, queremos que nos explique qué es el suelo. Ok, suelo, mira, lo que se conoce como suelo, luego hay esa confusión porque muchas veces suelo piensan que es pues todo lo que pisamos, ¿no? O sea, lo que está desde nuestra casa hasta el concreto en general. Pero en sí suelo, cuando nos referimos en temas ambientales y en general ecológicos, se refiere al suelo natural, es decir, al suelo que nosotros podemos encontrar en campo, suelo virgen, suelo que no está impactado, o sea, que no ha tenido ningún impacto a consecuencia de las actividades del hombre. Entonces, prácticamente es eso. Y el suelo, lo podemos, se clasifica, hay diferentes perfiles para el suelo, o sea, perfiles nos referimos a niveles del suelo. Por ejemplo, hay un suelo superficial, que va generalmente de 0 a 5 centímetros, que es la parte de arriba, como su nombre lo dice, de la superficie. Y luego hay otros tipos de suelo, que es la parte, digamos, más profunda. Y entonces generalmente ese ya se mide como por perfil. Y también hay diferentes tipos de suelo. No todas las ciudades, no todas las regiones tienen el mismo tipo de suelo. INEGI, de hecho, maneja un catálogo con los tipos de suelo que hay en toda la región de la República Mexicana y varía dependiendo de las zonas de los estados, digo, la división política que tenemos que es por estados, entonces varía mucho. Simplemente aquí en San Luis Potosí, nosotros tenemos un tipo de suelo en lo que es la región centro. Luego, si te vas más al altiplano, o sea, más hacia el norte, te puedes dar cuenta que el suelo es como un poquito más rocoso, se dice que es más calizo, más duro. Entonces, a una parte de la región de San Luis Potosí, como la zona media, la zona huasteca, es un suelo más limoso, más arenoso, que podemos incluso excavar con mayor facilidad. Si tú quieres excavar, a eso te puedes dar cuenta, tú puedes excavar en la zona huasteca mucho más fácil a que excaves en el altiplano. Y eso, el tipo de suelo, pues nos permite, las características va a permitir que la contaminación se pueda concentrar aún más o no, o en dado caso se pueda permear o pueda extenderse, dependiendo del tipo de suelo. Y como nos menciona que es diferente el suelo en diferentes lugares, en la zona centro, ¿de qué estaría hecho el suelo aquí en la zona centro de San Luis Potosí? Mira, el tipo de suelo, también el tipo de suelo de la zona centro también es muy variable. Por ejemplo, la zona centro, estamos hablando que es la ciudad de San Luis Potosí, es por ejemplo Villa de Reyes, la región Santa María, obviamente Soledad, porque pues ya es una zona conurbada, ya es una metrópoli, Mezquitic, son todos los municipios que están cercanos, los más cercanos a la ciudad de San Luis Potosí, que es la capital. Entonces, el tipo de suelo que hay en San Luis Potosí sigue siendo un poquito variado. Sin embargo, abunda el suelo caliza, que es más duro, difícil de permear, el tipo de suelo todavía que hay aquí en esta zona. Es más rocoso, más duro, se pudiera decir. ¿Y usted piensa que la degradación del suelo es un problema global? Sí, totalmente. De hecho, bueno, y la degradación del suelo en gran parte tiene que ver con las actividades humanas. O sea, la degradación del suelo es normal, es natural. Es natural, pero cuando las actividades las actividades del hombre están en práctica en determinadas zonas, lo que sucede es que acelera
Ese es el gran problema. O sea, la degradación es normal. Se degrada el suelo en condiciones normales. La situación es esta, que nosotros con nuestras actividades, con las diversas actividades que se emprenden, lo que se realiza es que se acelere esta degradación. Entonces, pues la degradación, ahí somos un factor muy, muy importante porque estamos perdiendo capas importantes de suelo. Entonces, al perder estas capas de suelo, pues también estamos perdiendo muchas oportunidades, por ejemplo, de llevar agricultura, de poder realizar sembradíos de algún tipo, de plantíos en general. Entonces, el hombre es la gran causa siempre de la gran mayoría de los problemas ambientales, no de todos, pero sí de la gran mayoría y de la aceleración que pueda tener la contaminación en términos generales. Sí, Y con estos problemas del calentamiento global, ¿cómo contribuye la contaminación del suelo? mira, contaminación como tal, lo que pasa que hay muchos tipos de contaminación, ¿no? Entonces, el calentamiento global a lo que se refiere el calentamiento global es que está aumentando la temperatura del globo terráqueo. Hay una temperatura que nosotros debemos de tener del globo terráqueo. El hecho de que se está aumentando la temperatura, pues ocasiona el efecto invernadero. Y este nombre del efecto invernadero tiene que ver porque es justamente lo que se presenta en los invernaderos, que se utiliza como una malla especial para que se pueda mantener la temperatura, una temperatura dentro y que pues las plantitas puedan crecer y puedan desarrollarse. Entonces, es con el afán, los invernaderos así es con el afán de que pues se mantenga la temperatura siempre ahí y que pueda crecer las plantas. Entonces, lo que está sucediendo en nuestro planeta es eso, se hace un efecto invernadero porque entran los rayos de sol, digamos, entra la energía luminosa solar, pero todos los gases que se están concentrando en la atmósfera por la contaminación ambiental, las emisiones a la atmósfera, se concentran y no permite que salga. Entonces, lo normal es que incidan los rayos del sol y luego salgan. O sea, hacen como ángulo, caen, hacen ángulo y salen. ¿Okay? Entonces, el problema aquí es que la contaminación atmosférica que está en el globo terráqueo, pues entran los rayos de sol y no permite que salgan. Entonces, al no salir, se está aumentando la temperatura que tenemos, la temperatura a nivel de nuestro planeta. Con esto trae muchos efectos secundarios, muchos efectos que estamos teniendo, este efecto invernadero y este calentamiento global. Ahora, ¿por qué la contaminación del suelo puede influir? Mira, lo que pasa que generalmente sería como que un poquito más a la inversa. ¿Por qué más a la inversa? O sea, cuando la industria o todas las emisiones que se generan por las actividades antropogénicas, que son las actividades humanas, generalmente todas las emisiones, ya sea partículas, hay medidas de partículas, partículas M10 o PM10 o PM2.5, y esto se refiere al tamaño de partícula que se mide en micras. Las emisiones que emiten todas los flujos contaminantes o todas las chimeneas, la industria, todas las actividades que emiten, lo que más bien ocasionan es que una vez que están en la atmósfera, sobre todo cuando llueve, lo que ocasiona más bien es que se contamine el suelo. O sea, están en la atmósfera y luego llega a haber lluvia y esas partículas que están en la atmósfera o incluso algunos gases pueden, sobre todo las partículas más bien, caen y contaminan el suelo. ¿Okay? Entonces contaminan el suelo y luego al contaminar el suelo, si estamos hablando de un tipo de suelo que sea muy limoso, que sea arenoso, que sea permeable, entonces pues esta contaminación que se encuentra en la superficie
pues va a permear y va a ir contaminando por su totalidad el suelo hasta profundidades. Incluso puede llegar hasta contaminar acuíferos o lo que conocemos todo lo que es la hidrología subterránea. En dado caso, dependiendo de las condiciones geográficas de los lugares, o sea, de dónde estemos hablando, hay condiciones que siempre hay que tomar en cuenta, como condiciones de aire, por ejemplo, del sentido del movimiento del aire, hacia dónde va. Eso puede en un momento dado, si tenemos un suelo contaminado, puede levantar contaminación, puede levantarla y puede entonces esa contaminación que hay en la superficie, pues se vuelve contaminación atmosférica. Entonces, pero esto depende mucho tanto que te digo, de los vientos, de velocidad de los vientos, de que si, del relieve, o sea, del relieve me refiero, por ejemplo, si es zona montañosa, porque si es zona montañosa, pues a lo mejor no se genera tanto o se queda un poquito más encerrado, pues como estados o ciudades como Guanajuato, más bien, la ciudad de Guanajuato, no sé si han ido, pero si se fijan, Guanajuato está como que sumida en cerros. Entonces, es más difícil que salga la contaminación de ahí, o sea, del suelo, por ejemplo, porque están los cerros alrededor y la ciudad está abajo. De hecho, para llegar, no sé si han ido a la ciudad, pero antes se iba por una sierra y para llegar tenías que bajar. Ahora ya no, ahora que vas por autopista, pues ya no ves esa parte, pero entonces depende mucho de las condiciones geográficas para poder considerar si la contaminación de suelo puede en un momento dado perjudicar y volverse contaminación atmosférica y que en un momento dado pueda causar pues alguna, mira, en cuanto al calentamiento global, no tanto, te voy a decir por qué. Porque para el calentamiento global sí se necesita que sean gases de efecto invernadero y están muy categorizados. O sea, hay una lista donde están muy determinados cuáles son los gases de efecto invernadero y los que causan calentamiento global, por tanto. Entonces, tienen que ser sustancias gaseosas muy en específico. Y en el caso de la contaminación que está en el suelo, cuando se llega a levantar y causa contaminación atmosférica, generalmente a los que perjudican es a los humanos o a todos los seres vivos, porque nosotros al respirar, pues entonces ya nos llevamos esa contaminación que se levantó del suelo. O sea, porque respiramos, o sea, cuando nosotros respiramos, respiramos oxígeno y todo lo que viene en el aire. Si hay contaminación en el aire, pues también o sea, entra por las vías respiratorias y a fin de cuentas nos puede perjudicar la salud. Y hay muchas cosas que pueden perjudicar la salud, muchos contaminantes. Entonces, tanto como lo que es calentamiento global, difícilmente lo vería yo, pero de que el suelo puede contaminar la atmósfera, sí, pero con otro tipo de sustancias. ¿Ok? No sé si me di a entender esa parte. Y por último, ¿nos podría dar su opinión acerca del tema? Específicamente con San Luis, sí, fíjate que San Luis tiene un problema muy grande, que es que cuando se empezó a construir, digamos, San Luis, la ciudad, como que no tuvieron la visión, digo, yo entiendo que no se tenía mucho conocimiento sobre estos temas ambientales, o sea, estamos hablando de, pues no sé, de 1542, o sea, no se hablaba mucho de esto, tiene poco hablar de temas ambientales, pero cuando se construyó la ciudad de San Luis Potosí, y sobre todo cuando estamos hablando ya de temas más urbanizados, o sea, ya caminos, ya de infraestructura más formal, ubicaron erróneamente la zona industrial. La zona industrial está ubicada erróneamente. ¿Por qué? Porque la dirección de los vientos en San Luis Potosí va del lado este, o sea, de la zona donde está la zona industrial, hacia la salida a Mezquite. Entonces, esa es la dirección de los vientos de manera normal. Y si tú te fijas, pues
prácticamente nos están trayendo toda la contaminación de la zona industrial a la ciudad, a la zona centro y a toda la ciudad. O sea, prácticamente la zona industrial debió de haberse ubicado a la salida de Mezquitic, o sea, para la salida a Zacatecas. En esa zona se debió de haber construido la zona industrial, porque si los vientos van para acá, pues entonces que los vientos, al momento de todas las emisiones que nos están provocando la industria, pues se vayan para allá y no nos caigan en la ciudad, porque si está la zona industrial aquí y los vientos vienen para acá, pues entonces nos están trayendo toda la contaminación a la ciudad. Entonces, esa contaminación y todo el aire y todas las partículas que podemos nosotros respirar, pues nos las están trayendo. Entonces, San Luis está en un punto crítico. De hecho, se cree que estamos a nada de llegar a las condiciones que tiene la Ciudad de México, la Ciudad de México. Y sí debemos tomar cartas en el asunto porque tampoco hay una red de monitoreo como para que podamos monitorear cómo está la calidad del aire que estamos respirando. Y esa es una. Otra es que no tenemos las ladrilleras, por ejemplo, están también, bueno, ubicadas en diferentes zonas de la ciudad y son de las actividades más contaminantes que existe en la ciudad, las ladrilleras, porque no tienen un control, no tienen chimeneas, y al no tener chimeneas y no tener un control de emisiones, pues prácticamente todo lo que queman al hacer el ladrillo, todo lo que queman, todo va a la atmósfera y todo pues nos llega a nosotros. Y esa parte le corresponde al gobierno del estado. Entonces, la verdad, el gobierno del estado se hace como que no ve, para no tener ningún problema con las ladrilleras. Y es una afectación porque hay muchísimas, muchas. O sea, entonces estamos teniendo un problema muy fuerte con respecto a las ladrilleras en cuanto a contaminación atmosférica. Hay en el estado, en general en el estado de San Luis, no solo en la ciudad, una gran cantidad de pasivos ambientales. ¿Qué son los pasivos ambientales? Los pasivos ambientales son regiones específicas, son zonas específicas en donde hubo actividad antropogénica, donde hubo actividad del hombre por diversas empresas, diversas situaciones. Y como no había una legislación ambiental, la legislación ambiental empezó en 1994, entonces pues no había. Total que todas esas empresas dejaron de operar, se fueron y dejaron su contaminación, dejaron la zona contaminada. Entonces a eso se le llama pasivo ambiental. Aquella zona que está contaminada y que nadie se hace cargo de él. Entonces automáticamente el gobierno federal se tiene que hacer cargo de él, pero cuesta mucho remediar esos lugares. Entonces, tiene una cantidad muy grande de pasivos ambientales que nadie se hace cargo de ellos y que pues están contaminando cada vez más el suelo, los mantos freáticos y pues muchos ríos, lagos que hay por la zona. Entonces eso es una de las principales situaciones que tenemos en San Luis Potosí actualmente.